Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar de la serie de webinars de los webinars que organiza ite-latino.net casi de forma diaria. Como sabéis, los webinars que organizamos tratan de ser formativos e informativos. Tratamos de huir, digamos, de presentaciones comerciales y teóricas, tratando de abordar los problemas que os encontráis en vuestras empresas, en vuestras administraciones, pues en el día a día. Y tratamos también de que en estos webinars se os aporten las soluciones más adecuadas para cada una de esas necesidades, problemas, cuellos de botella que en el día a día surgen. Igualmente, en estos webinars procuramos que siempre podáis ver cómo funciona el software en la realidad, ¿no? Cuál es el interfaz del software, cómo funciona, porque creo que los webinars son un medio, una plataforma ideal para que podáis realmente verlo, ¿no? En la realidad, el funcionamiento que tienen los diferentes productos de software de los que hablamos. El formato del webinar, como siempre, por una parte será pues una media hora, 45 minutos por parte del ponente que hará su exposición y la demostración del software, y posteriormente pues pasaremos a un turno de preguntas que podréis hacer por vía voz IP o vía chat. Si en cualquier momento de la presentación queréis hacer alguna pregunta o hay alguna cosa que no os ha quedado clara, no dudéis en levantar la mano si queréis hacerlo vía voz IP y yo daré paso, o digamos hacerlo por chat. Así lo hacemos pues más interactivo y más real, aprovechando que tenemos a los ponentes con nosotros en directo. Bueno, pues en el webinar de hoy, como podéis ver en la pantalla, vamos a hablar de un proceso que suele ser pues bastante crítico y más hoy en día para todo tipo de empresas, el proceso de cuentas por pagar, lo que en inglés se conoce como Account Payable. Vamos a hablar hoy de las ventajas que tiene la externalización del proceso, es decir, la externalización frente a la integración en casa de software, el training en casa de personal para mantener el software y las herramientas también de hardware para la digitalización. Los expertos que nos van a hablar hoy son de la empresa Easy AP, pues Easy de fácil y AP de Account Payable. Son expertos precisamente en este proceso de automatización de las cuentas por pagar. Pues nada, sin más voy a pasarles la voz y la pantalla. Van a ser dos ponentes, que es, como veis en la pantalla, Gonzalo y José. Hola, buenos días. Gracias, Daniel. Vamos a empezar con la presentación que veis ahora en pantalla sobre la automatización del proceso de cuentas por pagar. Vamos a dividirla. Primero remarcar un punto que has dicho tú, y es que encantados de que en cualquier momento se interrumpa y se hagan preguntas, porque puede incluso hacerse más enriquecedora la presentación y hacerse más ágil incluso. Y vamos a separar la presentación en tres partes. Una parte final de conclusiones, que esperemos compartir con vosotros, y esperemos que nuestro objetivo es que entendáis esas conclusiones como vuestras. Una parte intermedia de demostración de un proceso automatizado, de unas herramientas que vamos a poder ver cómo hacen el proceso más ágil y más rápido. Y una primera parte más conceptual de por qué prestar atención al proceso de cuentas por pagar.
El prestar atención al proceso de cuentas por pagar. El prestar atención al proceso de cuentas por pagar viene dado por varias variables, ¿no? La primera, siempre nos debemos, desde el punto de vista de la mejora, siempre nos debemos de centrar en procesos que tengan defectos, ¿no? El proceso de cuentas por pagar, que es el que sucede desde que un proveedor envía una factura a una compañía hasta que esta factura está contabilizada o después pagada, es un proceso con bastantes defectos, es un proceso también que tiene otro componente y es que es caro de por sí y tiene otro componente que además de ser, siendo un proceso básico, no es crítico para el negocio de nadie, es decir, es un proceso que hay que mimar, pero no es un proceso que es core business para nadie. Entonces, esas características hacen que sea un proceso en el que podamos centrarnos y que tengamos capacidad de mejora. En cuanto a algunas métricas que os hemos preparado aquí, que podéis leer, centrarnos en algunas, ¿no? Es decir, el coste, por ejemplo. Decíamos que es un proceso caro. No nos sorprende que el coste de cada factura que recibimos de un proveedor cuesta 6,3 euros. Estos 6,3 euros los gastamos en recibir una factura y contabilizarla. Es como tirar 6,3 euros por la ventana porque no aportan ningún valor al proceso de negocio de nadie, ¿no? Esta métrica que nosotros sacamos de 6,3 es lo que llamamos coste prescindible, es el coste que nosotros podemos, el coste directo de procesar una factura. Si se consulta por la web, veis que las grandes consultoras están hablando de cifras de 10, 12, 15, 17 euros. Nosotros hablamos simplemente del coste directo del proceso. Luego, desde el punto de vista del coste, el principal componente de este coste es el trabajo manual, es el recurso humano. De media en España, cada 10.000 facturas requieren un empleado. Es decir, una empresa con 20.000 facturas de proveedor va a requerir 2 personas que las procesen en sus diferentes tareas de contabilización. Luego, desde el punto de vista de cómo funcionan los ciclos y cómo de ágil es el proceso, es un proceso bastante lento en tanto en cuanto desde que yo recibo una factura en un proceso manual, estoy de media en unos 21-25 días de tiempo que necesito para procesarla. Esto desde el punto de vista de visión de tesorería es un tiempo más que demasiado amplio, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que queremos buscar es qué métricas tiene el proceso para mejorarlas cada una de ellas. Es decir, nos vamos a centrar en estas que os hemos dicho. La primera, queremos mejorar el coste. Esto es básico en cada proceso que queremos mejorar. 2, queremos agilizar el proceso. Queremos bajar esos 21 días a algo más razonable. Y tercero, queremos que ese proceso sea menos dependiente de los recursos humanos en la medida en la que conseguiremos así más agilidad. La solución al problema pasa por la automatización, sin duda. Es decir, este slide es el que va a dirigir toda la presentación. Vamos a entrar en una parte ahora más conceptual, que es la de gestión documental, y luego entraremos en una parte más de visión de herramienta, que es la parte de proceso de facturas. Es decir, viendo el capítulo de gestión documental, que es el proceso que sucede desde que una factura llega hasta que esta factura está preparada o está en formato digital para después poder hacer un proceso automatizado y tradicional para ello, ¿no? Como os decíamos, la solución al problema pasa por la automatización y pasa por la automatización de las facturas independientemente del medio en el que vengan. Muchas veces tendemos a intentar automatizar lo fácil. Es decir, es bastante normal que muchas compañías ya tengan algún tipo de factura que viene en formato fichero. Muchas veces son las facturas de Telefónica que vienen en un formato UNESA, otras veces son facturas que tenemos con protocolo EDI, o son facturas que nos llegan en ficheros específicos que hemos acordado con nuestros proveedores. Y tendemos a hacer procedimientos específicos para estas facturas para cargarlos en nuestros RP y procesarlas. Y con las facturas en papel tenemos procesos adicionales, ¿no? Ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con la digitalización. Tenemos que entender una cosa, y os queríamos transmitir, la realidad del proceso de las facturas no depende del origen de las mismas. No es importante si una factura nos viene en papel o si una factura nos viene en EDI o una factura es del tipo de factura. Lo importante es la naturaleza de la factura y qué tenemos que hacer con ellas. Todas se deben de procesar igual y de la misma manera. Con la diferencia de que las facturas que vienen en formato papel tendremos unos pasos previos
que requieren adaptación de formatos, es decir, un formato papel deberemos de pasarlo a dato, ¿no? Dato más imagen, aunque realmente lo importante de esto es el dato, ¿no? Por ver el proceso común, que luego entraremos en la demo del producto, una factura, independientemente de su formato, debe de seguir un workflow. Normalmente, y en todas las compañías, tenemos dos niveles diferentes, ¿no? Solemos diferenciar las facturas que tienen pedido o orden de compra y las facturas que no tienen pedido ni orden de compra. En las facturas que no tienen pedido, realmente la preocupación nos viene en cómo se codifican, cómo se hace la asignación contable. En la medida en la que yo sea más eficiente en la asignación contable y pueda implementar protocolos de codificación automática, seré mucho más eficiente, ¿no? Y luego otra parte más formal, que normalmente suele ser la que más avanzada está en casi todas las compañías, que son las del ciclo de aprobación, ¿no? ¿Cómo hacemos que las facturas permitan una aprobación deslocalizada, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología para que esta aprobación no requiera la firma manual de las facturas, ¿no? En la medida en la que yo sea óptimo en estas dos fases, seré bastante óptimo en el proceso de las facturas sin pedido. En las facturas sin pedido, en las facturas con pedido, perdón, la verdadera piedra angular es cómo implemento protocolos de cuadro automático. En la medida en la que yo sea efectivo en un cuadro automático o no, seré mucho más preciso y mucho más económico y mucho más ágil en el proceso. Pensar en medias de cuadre del 15-20% suele ser lo normal, suele ser lo que la gente encuentra con las primeras automatizaciones, pero nosotros defendemos procedimientos que nos llegan, que siempre superan el 80% y que están en cuadres automáticos del 80, 85 y 90%. Entendiendo que el cuadre en sí es un proceso y entendiendo que es una realidad compleja que hay que ser bastante experto para ver cómo se acomete, ¿no? Otro de los puntos importantes dentro del proceso de cuentas por pagar es las incidencias. En la medida en la que yo sea eficiente en las incidencias, también seré más preciso. Las incidencias las vemos desde dos puntos de vista, desde las incidencias que hay en las facturas, que son excepciones, errores procedimentados dentro de la factura, facturas que no cuadran por importe, facturas que no cuadran por precio, y luego otro tipo de reclamaciones son las reclamaciones de proveedor, normalmente peticiones de información o aclaraciones de dudas. Sobre esta parte entraremos mucho más en detalle de una forma mucho más gráfica que la que estamos haciendo ahora. Sobre la gestión documental, como os decía, hay una parte, y es para que las facturas en papel puedan seguir un proceso similar a las facturas electrónicas o las facturas EDI, requieren unos protocolos de adaptación. Es bastante complejo porque un proceso de gestión documental eficiente debe de cumplir varias fases, ¿no? La primera es que existe información. La segunda es que las facturas sean clasificadas de forma adecuada y la tercera, que los datos sean extraídos de forma correcta y fiable, ¿no? Son las tres piedras angulares. Un proceso tradicional de facturas, lo que se hace siempre, intentamos deslocalizarlo, es decir, se recomienda que la recepción de las facturas sea una recepción ajena a la propia compañía, en apartados de correos o en centros de recepción de facturas externos a la propia compañía, porque la propia gestión del papel requiere en sí ya de personal y requiere de procedimiento, ¿no? Es importante que en cada fase, desde la recepción, que tanto el cliente como el usuario, como cualquier persona del circuito de la factura, pueda saber que una factura ha llegado, independientemente de que su contenido esté extraído o no. La segunda fase importante es lo que es la preparación. Las facturas no necesariamente vienen en sobres que dice factura, viene documentación anexa, incluso con las facturas viene documentación de las facturas. El preparar las facturas en base a prioridades, en base a criterios correctos, es vital para que luego el proceso en las siguientes fases sea sano. La tercera fase es la del escaneo, y aquí hay un poco que desmitificar, ¿no? Las facturas, lo que decimos
es digitalizarlas, pero no porque sea bonito, no porque sea estupendo para el proceso tener la imagen, sino porque el escaneo es lo que nos va a permitir la extracción de la información de forma fiable. Nosotros apostamos por todas las facturas que escaneamos y que digitalizamos, apostamos por la digitalización certificada. Estamos autorizados por la agencia tributaria para que las facturas sean escaneadas y sean eliminados los originales, ¿no? La digitalización certificada lo único que aporta adicional es el poder prescindir del documento papel y poder tener archivo digital del mismo, ¿no? Luego, como tercer paso está como cuarto paso está el OCR, es decir, necesitamos la ayuda de alguna herramienta informática que nos permita la extracción de los datos. Hay muchos seminarios y se está escribiendo mucho y hay ya bastantes herramientas en el mercado, pues 3, 4 de carácter bastante profesional, que garantizan unas lecturas maravillosas. Realmente el OCR no deja de ser más que una ayuda. El OCR es la herramienta que nos permite leer la factura y extraer la información. Es cuando tenemos facturas, por ejemplo, con líneas de detalle, o cuando tenemos facturas de proveedores muy complejos, donde el OCR no llega más allá de los 45-55. Nosotros, bajo nuestra experiencia, tenemos unas métricas donde el OCR está en el orden del 45% de acierto. Es decir, no hay, esto dicho así puede parecer muy buena métrica, pero llevado a la realidad es que no hay ninguna factura que un OCR capture de forma incorrecta. ¿Cómo tenemos que suplirlo? Tenemos que suplirlo con validación manual, lo que nosotros llamamos control de calidad. El control de calidad es el que me ayuda a que todo lo que ha leído el OCR, ya sea capturas por total, ya sea capturas por línea, luego más adelante hablaremos dónde conviene o dónde es más recomendable capturar las líneas, dónde es más recomendable no capturar las líneas. Es en la fase de validación donde yo hago todos los controles de calidad necesarios para seguir, para que la factura pueda evolucionar al siguiente paso del proceso. Como decía, parte tan importante como saber qué ha pasado con una factura desde que el proceso está automatizado es saber qué ha pasado con una factura desde que era un documento papel hasta que este documento ha sido digital, ¿no? Es lo que nosotros llamamos trazabilidad. En la parte baja de baja izquierda vemos un recuadro donde podemos ver todos y cada uno de los pasos que ha seguido una factura en ese proceso documental, ¿no? Porque tan importante es lo que ha pasado desde el proceso de vista contable como lo que ha pasado desde el punto de vista documental. Ahora, si os parece, vamos a entrar en una fase de la presentación más práctica, en la que vamos a ver cómo conseguimos automatizar la parte del proceso de facturas desde el punto de vista de facturas con pedido, facturas sin pedido. Paso la palabra a José. Venga, tomo yo aquí la palabra. Como os comentábamos antes, lo que os queríamos enseñar es esta segunda parte de la actividad, que es lo que llamamos el proceso de facturas. Hemos hecho hasta ahora un proceso de gestión documental, puesto que sabemos que el 99% de las facturas se reciben en papel, y lo que queremos empezar es a trabajar con datos. Entonces, una vez que hemos hecho todo este proceso de gestión documental y transformadas las imágenes en datos, vamos a utilizar una plataforma intermedia, que es lo que vais a ver ahora, que lo que va a hacer es procedimentar el circuito de tratamiento de las facturas. Y básicamente, como ya se ha comentado, hay dos circuitos. Uno para facturas con pedido, orden de compra, contrato, bueno, cualquier elemento de comparación, y uno para aquellas facturas que no tienen esa comparación. No hay, por lo tanto, una preaprobación de las mismas y que requieren pues una información contable adicional y una aprobación, ¿no? Pues bueno, esta plataforma que os vamos a enseñar ahora ocupa un hueco que no existe en los ERPs, que es el circuito de tramitación de las facturas, y va a desembocar siempre en una contabilización en el sistema contable. El propósito final es agilizar todo el trámite para que en el menos tiempo posible las facturas estén contabilizadas. Siempre nos vamos a acabar comunicando con un sistema contable de los más conocidos, un SAP, un GD Edwards, un Contaplus, cualquiera. El circuito que vamos a ver es un circuito estándar y el propósito final es la contabilización de las facturas. ¿Vale?
Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para hacer uso de esta plataforma? Básicamente, no hace falta nada más que un navegador y una conexión a Internet. La plataforma es de desarrollo interno nuestro y lo que vamos a hacer es, en esta plataforma, habiendo modelizado los circuitos, es una plataforma de procesos, de workflow, vamos a definir qué es lo que hay que hacer con las facturas y una vez que estén definidos los circuitos, pues las facturas irán avanzando según se haya parametrizado. Esta es una parametrización sencilla. Normalmente todas las casas tienen sus particularidades, pero los pasos son comunes. Y ahora pues vamos a ver un escenario teórico de unos pasos estándar, ¿no? Entonces, siendo una aplicación web con cualquier navegador podríamos trabajar. Y bueno, lo que vamos a ver primero es, si conocéis un poco herramientas de workflow, básicamente lo que consiste es en asignación de tareas y responsabilidades. En este caso estamos un usuario con una página home que lo que tiene son en la zona izquierda, la parte de facturas, pues muchas tareas para hacer. Son tareas de distinta naturaleza, porque en este caso, para no hacer compleja la actividad, la demo, pues están todas atribuidas al mismo usuario. Pero obviamente en la medida en que está muy desglosada y muy segmentada las distintas tareas que se pueden realizar, pues pueden ser asignadas a usuarios distintos. Esto pues siempre es muy gráfico en la tarea de aprobación, ¿no? Una compañía que esté con la central en Barcelona y un aprobador pues en Madrid, ¿no? Pues claramente la tarea es asignable a la persona en Madrid sin que haya recibido el papel, pues simplemente a través del workflow de aprobación. Como veis, hay muchas pestañitas en la parte superior, son distintos módulos. La parte que nos interesa ahora mismo es la gestión de facturas y va a ser un poco lo que vamos a explicaros. Hablábamos de que existen dos tipos de circuitos, un tipo de circuito sin pedido y un tipo de circuito con pedido. En el circuito con pedido, sin pedido, perdón, hay dos tareas fundamentales. Una es la asignación contable y otra es la aprobación. Y en el circuito con pedido, básicamente lo que consiste es, y donde está el objetivo, es conseguir el mayor porcentaje posible de facturas que cuadren en automático. Cuando decimos cuadrar es que el resultado de la comparación contra algo haya sido positivo. Recordar que ya estamos trabajando con datos y entonces lo que vamos a hacer es manejar y mover facturas. Facturas que es independiente del origen que tengan. Aquí estamos viendo que nosotros podemos manejar facturas en PDF, dispondremos siempre de la imagen, pero vamos a poder tramitar facturas EDI, facturas con EDI con firma, EDI sin firma, facturas formato factura E y cualquier otro formato de fichero de factura que os envíen vuestros proveedores. Una vez que las facturas están en la plataforma esta que os estamos explicando, el origen es indiferente, es decir, no tiene trascendencia ninguna. Este ejemplo y os quería mostrar un poco algunos de los campos que tendremos disponibles por sectores. Básicamente hemos transformado una factura en papel, una factura en datos, y en este estado en el que se encuentra, pues vamos a poder ir siempre realizando distintas actividades. En función de la parametrización y del diseño que se haya hecho del circuito de las facturas, pues los botones y las actividades disponibles serán unas u otras. ¿Qué datos de las facturas tenemos? Pues obviamente todos los que son necesarios para contabilizar, todos aquellos que requiramos a efectos legales y fiscales, bases imponibles, IVAs, fechas, CIF de proveedor, CIF del destinatario, y luego pues iremos añadiendo información accesoria que podrá ser utilizado siempre que sea necesaria. Como el 99% de las facturas se tramitan en papel, siempre va a ser muy conveniente poder tener una referencia después de la factura en esta aplicación al archivo final, con lo cual pues, a partir de un código de ubicación que generamos en el proceso de gestión documental podremos siempre recuperar el original. Como os comentábamos al principio, la captura de las facturas puede realizarse pues, por líneas, puede ser un caso de captura por total, dependerá un poco también de cuál sea el propósito que se quiera utilizar. Hemos hablado de trazabilidad de las facturas, siempre vamos a poder saber qué es lo que se ha hecho en cada momento, la parte de recepción, por qué apartado de correo se ha recibido, en qué contenedor está archivado y qué acciones se han ido generando. Esta información que después es explotable es fundamental a la hora de entender los procesos e implementar las mejoras suficientes para agilizarlos. Recordad que decíamos al principio que queremos mover de días a reducción de tiempo, vamos a procurar que sean horas. Y entonces para hacer lograr este éxito, lo que queremos hacer es analizar los datos y trabajar allí donde haya cuellos de botella, que pueden ser pues, tipos de excepciones, usuarios determinados, proveedores concretos. Bueno, vamos a poner la información suficiente como para poder trabajar con esto.
os comento un poco rápido en la parte del circuito de facturas sin pedido. Básicamente, una factura sin pedido lo que requiere es una introducción de una información contable y bueno, pues lo que haremos será incorporar la información contable que requiere el sistema de destino, ¿no? Hay sistemas que manejan únicamente cuentas contables, hay sistemas que manejan centros de coste y hay sistemas que manejan otro detalle mayor de contabilidad analítica. Esto para nosotros no es un problema, siempre podremos adaptarnos y el propósito final siempre será contabilizar, ¿no? Podemos contabilizar introduciendo información contable de manera manual, porcentual, o podemos contabilizar importando ficheros, que es siempre una agilidad en el momento en que la contabilidad analítica pues, es detallada, ¿no? Os muestro un ejemplo un poco rápido de una información. Añadiríamos un proyecto, un centro de coste. Bueno, la información contable que sea necesaria para tramitar la factura. Una vez que hayamos codificado la factura, el siguiente paso en el circuito habitual de facturas sin pedido es la aprobación. La herramienta lo que dispone es de un motor interno muy potente de asignación de tareas en base a criterios. Y en este caso, como estamos hablando de una aprobación, pues los criterios que se utilizan para aprobación de las facturas normalmente son criterios pues, contables, de imputación contable, por cuenta, por centro de coste, pueden ser impuestos, importes, puede ser el origen de la factura. Es decir, hay criterios varios que son los que se van a manejar para de alguna manera tratar de procedimentar el proceso. Lo interesante de esta parte es que no vamos a depender ya más de que una persona decida que esta factura la aprueba fulanito o la aprueba menganito. Vamos a regirnos por criterios objetivos que estarán diseñados en la aplicación, que lo puede hacer cualquier administrador de la misma, no siendo un administrador informático, sino una persona de área de cuentas por pagar, y se va a hacer una asignación automática de estas tareas. Los criterios, una vez que hemos definido las reglas de aprobación, el resultado del mismo puede ser, pues en función de las normas de la compañía, que requiera un aprobador, que requiera 2 aprobadores, 3, un grupo, es decir, puede haber una secuencia. Es una parte muy flexible y muy potente en esta. Y además de la aprobación, podremos hablar de validación, que es bueno, la intervención de un tercero en el proceso sin que su participación sea vinculante, ¿no? Un aprobador va a ser siempre vinculante, un validador no va a ser necesariamente vinculante. Bueno, esta factura, como decíamos antes, como es un workflow, podremos definir cuáles son los botones, las acciones que podemos ir tomando y el circuito que va a seguir la factura. Vamos a probar la factura, cambiaría de estado y bueno, evolucionaría a otro punto. Como hablábamos, si es un workflow y tenemos tareas, lo que vamos a hacer es notificar también, si así se requiere, a los usuarios de esas tareas a ejecutar. Podemos tener una notificación instantánea o podemos tener una notificación acumulada, de tal forma que, bueno, pues porque en la mañana yo ya sepa cuáles son mis tareas. En el caso de que sea un usuario habitual de cuentas por pagar, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero si soy un aprobador ocasional, no está de más que alguien me envíe un recordatorio o un mail de que tengo que hacer pues una actividad, ¿no? Podemos incluso incorporar niveles de acuerdo de servicio porque bueno, sabemos que hay determinadas tareas que quieren una agilidad y vamos a hacer que la gente disponga de la herramienta, de la información suficiente para saber qué cosas hay pendientes y tienen tiempo para resolver. En el circuito de facturas con pedido, lo más interesante es conseguir que la parte de comparación de la factura contra el pedido o el elemento externo que decíamos antes puede ser un contrato o cualquier otra cosa, pues resulte positiva, ¿no? Y a este nivel lo que vamos a hacer es manejar distintos tipos de matching o de conformación. Vamos a hacer una conformación de 2 vías que es comparando solo con un pedido o de 3 vías cuando además de un pedido incorporamos una recepción. Y bueno, pues ahí vamos a gestionar trabajando a nivel de línea de detalle de factura y de línea de detalle de pedido y de posición de entrada, pues lo que vamos a hacer es gestionar importes unitarios, remanentes de unidades, bueno, pues cualquier elemento comparativo que sea utilizable. La flexibilidad aquí también es muy potente y también depende de cada casa, ¿no? Hay sitios donde una factura, un pedido y no hay más, y hay sitios donde una factura se reparte entre 10 pedidos y entre 15 entradas. Bueno, pues esa flexibilidad la vamos a tener disponible. Siempre tratando de, a través de análisis de un motor matemático que hay por detrás muy potente, hacer que estas comparaciones pues resulten positivas y podamos agilizar y obtener un porcentaje de cuadre automático lo más alto posible, ¿no? Y luego, como parte común al circuito tanto de facturas sin pedido causadas por un rechazo o de problemas en la comparación de las facturas con pedido, lo que tenemos es la parte de resolución de excepciones, ¿vale? Sabemos que
20% de las facturas consumen el 80% más o menos del tiempo dedicado de la gente de cuentas por pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 20% de facturas aproximadamente son aquellas que tienen problemas. Tramitar una factura sin problemas es relativamente sencillo, me va a requerir en una entrada de datos y algunas tareas, pero si no hay problemas va a requerir poco más. La situación se complica en la resolución de incidencias, ¿no? También pues porque sabemos que cuentas por pagar, aunque tiene la tarea asignada, en muchos casos no dispone ni de la información ni de las herramientas para resolver el problema. Es decir, si hay un problema en una diferencia de precio, pues probablemente tenga que hacer una consulta a los pedidos o tenga que hablar con el área de compras, bueno, o otra casuística que no siempre están en manos del área de cuentas por pagar. Entonces, ponemos mucho énfasis y mucha atención en la procedimentación y en la categorización de las excepciones y de las incidencias que se generan en facturas, ¿vale? Vamos a tratar de categorizar siempre, tenemos identificadas como hasta 40 tipos de diferencias posibles, cuáles son las excepciones que se generan en las facturas, y en función de esa excepción y en función de las reglas de negocio que hayamos definido, pues podremos asignar y enrutar las facturas al responsable más adecuado, ¿no? Obviamente sin perder la visibilidad. Es una de las características fundamentales y de los logros que estamos obteniendo aquí es la visibilidad de las facturas, tanto desde el punto de vista financiero, contable, porque, bueno, en el caso de las facturas sin pedido, normalmente no existe una provisión del gasto, ¿vale? Si cambiamos el circuito, como decíamos al principio, y disponemos la factura y la información, independientemente del trámite en el que está, pues el área financiera dispone de una herramienta muy potente para, si lo estima oportuno, provisionar esos gastos. Y también en el caso de la resolución de excepciones, que bueno, son trámites que se prolongan mucho en el tiempo y las facturas, pues en ese trámite, si además es deslocalizado, se agudiza el problema, pues también se pierde, ¿no? Se pierde físicamente, se pierde tiempo. Entonces siempre vamos a tener visibilidad de dónde están las facturas, cuál es el problema que tienen y quién las tiene para hacer las tareas. Además, lo que habremos hecho también es, de alguna forma, acotar la solución a los problemas que se pueden dar, ¿no? Siempre, en este caso, el área financiera va a ser el gran hermano, va a poder gestionar y va a tener la visibilidad de cuáles son los problemas y cómo se resuelven. Volviendo a lo de antes, proporcionando información, disponiendo de muchos datos para poder determinar los cuellos de botella y agilizar los trámites, ¿no? Bueno, pues en este caso que os estoy mostrando aquí era una factura con una diferencia de importe, manejamos tolerancias y tenemos una diferencia de importe superior a la tolerancia. Bueno, pues habremos procedimentado la forma de solventar esta situación. Entonces, el resultado final va a ser, como os comentábamos, agilizar el trámite y disponer siempre de información posible para poder tramitar las facturas en los dos circuitos, tanto en el circuito de facturas con pedido como en el circuito de facturas sin pedido. Recordad que es una plataforma intermedia, que el resultado final es la generación de un fichero contable. Todos los ERPs actuales admiten un fichero contable en cualquier formato, un XML, un Excel, un TXT. Y el propósito va a ser es que en el menor tiempo posible esas facturas queden contabilizadas en el sistema contable de destino. Muchas gracias, José. Esperamos que no haya sido excesivamente ágil y excesivamente rápido. En futuras presentaciones vamos a ir tocando puntos más concretos y con más nivel de detalle y haciendo sesiones específicas de cuál es el proceso óptimo de una factura con pedido, cuál es el proceso óptimo de una factura sin pedido, cómo tener un portal del proveedor eficiente, cómo tener... Hay diferentes áreas de automatización que ahora vamos a pasar sobre ellas, donde haremos monográficos, porque el tiempo realmente, cuando el nivel de especialización es tan alto, el tiempo la verdad es que no da de sí, ¿no? Yo creo que, o sea, de la presentación sí queríamos nosotros sacar dos conclusiones, ¿no? La primera es que la automatización no es una opción. Un proceso, para ser eficiente, tiene que estar automatizado, y el proceso de cuentas por pagar definitivamente no es un proceso eficiente, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre está por cómo lo automatizamos. Y ahora vamos a intentar con vosotros compartir qué modelo es mejor, si es un modelo automatizado, donde yo implemento las herramientas en mi casa, o un modelo automatizado externalizado. De alguna manera, un proceso, cuando lo voy a automatizar, requiere ciertas inversiones, ¿no? En este caso, para lo que son facturas en papel, requiere de inversión en escáneres, requiere de inversión en softwares de OCR y validación, y requiere de un propio setup del proyecto.
Aparte, sabiendo que esta solución no es válida per se, aunque muchas veces los fabricantes de softwares de gestión documental intentan convencernos de que solo con la extracción de la información de las facturas las puedo poner en el SAP de turno o en el GD Edwards de turno o en el Navision de turno y ya con eso la puedo contabilizar, pero se olvidan de la parte que ha comentado José como más importante, ¿no? El 80% del trabajo reside en las facturas, en el 20% de las facturas que tienen incidencia, ¿no? En la medida en la que yo no sea eficiente en la incidencia, no seré eficiente en la gestión de cuentas por pagar, ¿no? Por eso siempre voy a necesitar workflows. Nosotros aquí separamos en tres, ¿no? El workflow de aprobación, el de gestión de incidencias, de excepciones y el de motor de cuadro automático, ¿no? El cuadro automático, empezando por el final, tenemos que pensar en uno eficiente y en un procedimiento de cuadre, no conformarnos con el 25 o 30% estándar, sino intentar superar la barrera del 80%, ¿no? Barrera que es factible de superar. En cuanto a la inversión, hemos puesto aquí unas cifras, entendemos que son cifras mínimas, y hemos hecho un modelo simulado para una empresa media que tiene 50.000 facturas con pedido y 10.000 facturas sin pedido, ¿no? En el escáner más o menos nos vamos a mover a unos costes de 20-28.000, este es un punto, 20-28.000 euros. Este es un punto importante a remarcar porque muchas veces tendemos a pensar que el problema del escaneo de factura reside en la velocidad del escáner, ¿no? Y que como tenemos un escáner de 120 páginas ya me vale, ¿no? O de 130 páginas. Realmente la digitalización de facturas requiere escáneres de alta producción porque el problema no reside en la velocidad, sino en las capacidades que tiene de adaptación de tonos, de conversión, de arrastres de papel. Es bastante crítico. Un escáner de baja producción para un escaneo profesional de facturas de ninguna manera vale, ¿no? Luego los softwares de OCR, donde también requieren su propia parametrización. Los softwares de OCR también tienen una característica y es que normalmente la política de licenciamiento que tienen los softwares comerciales, casi los tres grandes mueven en la misma política, es por número de imágenes, ¿no? Y con unos mínimos que son bastante elevados, ¿no? 1.000.000 de imágenes. Pues entendiendo que soy una compañía que tiene 50.000 facturas año, 1.000.000 de imágenes año, sabiendo que una factura tiene del orden de 2,1 páginas, pues bueno, de alguna manera es una inversión muy alta que nunca llegaré a amortizar porque no conseguiré completar el 1.000.000 de imágenes anual, ¿no? Y luego se necesitan workflows específicos de aprobación y luego desarrollos concretos fundamentalmente para los motores de matching, ¿vale? En cualquier caso, cuando nos movemos en estos escenarios, el coste de factura está entre 3,5 y 4 euros, más o menos. Este es el coste estándar de un proceso automatizado. El componente más importante del coste aquí sigue siendo el coste de recursos humanos. Independientemente de que yo lo tenga automatizado, muchas veces la trampa o la confusión interna que sucede con esto es porque como yo introduzco mecanismos de mecanización, de digitalización, o como yo introduzco mecanismos de cuadro automático, voy a reducir mi personal contable. Pero el personal contable efectivamente se reduce, pero también aparecen personal de otros perfiles que hasta ahora no existían dentro de los departamentos financieros, como son gente que se dedica solo al correo o gente que se dedica a escanear. De media, para que nos hagamos una idea, 10.000 facturas sin pedido nos van a mover 0,4 recursos internos en todas las tareas accesorias que nos quedamos, y por cada 10.000 facturas con pedido voy a necesitar del orden de 0,7, 0,8 personas internamente para todas las tareas. Aquí incluimos las tareas de escaneo y incluimos las tareas de contables o las tareas de resolución de incidencias. En este conteo de personal nunca estamos incluyendo personal adicional que hace falta, que son todo lo que es personal de informática, personal de gestión, gente de sistemas de gestión. Es decir, nosotros siempre en nuestras mediciones nos ceñimos al propio proceso contable, ¿no? Ni que decir tiene, y suena bastante lógico, que el yo introducir servidores, escáneres, plataformas y softwares de OCR van a requerir personal de los departamentos de sistemas para que estas plataformas estén mantenidas de forma adecuada y funcionen de forma óptima, ¿no? Otro gasto importante también en el momento en el que yo hago inversiones de software o de hardware, tengo unas políticas de mantenimiento bastante poco flexibles,
que me ligan al proveedor de software durante tiempo, ¿no? Normalmente nos movemos en porcentajes del 18-20%. En cualquier caso, como os decía, el coste se va a mover en un proceso automatizado entre 3,5 y 4,1 y lo más importante, el setup se va a mover entre los 4 y 6 meses. De esos 4 y 6 meses, el proceso de gestión documental, la mecanización del proceso de facturas, del proceso de digitalización se va a llevar entre 2 y 3 meses y el resto se lo lleva toda la parte de workflows. ¿Qué hacer cuando nos vamos a un modelo externalizado? Un modelo externalizado tiene varias ventajas. Primera, mi coste reside simplemente en un pequeño setup inicial para adaptación, para modelización de los workflows específicos de cada compañía y pago por uso. Es decir, no necesito herramientas, no necesito softwares de escaneo, no necesito softwares de workflow, no necesito ninguna plataforma. Es decir, todo el servicio reside, es propiedad de, todas las herramientas son propiedad del proveedor y solo se paga por uso. Y este pago por uso tiene una característica que es un pago 100% variable, es decir, solo pago por las facturas que proceso. Una compañía tiene 10.000 facturas, paga por 10.000 facturas. Una compañía tiene 30.000 facturas, pagará por 30.000 facturas. El coste del servicio externalizado depende de dos variables. La primera, el volumen de facturas, que ese es un multiplicador, y la segunda, el nivel de servicio que el cliente quiere. Es muy normal que la gente diga, pues mira, yo solo uso la plataforma, pero tú recibes las facturas, las digitalizas y me las pones en la plataforma. Y todos los beneficios de codificación, de cuadro y eso, se los aporta el cliente. Hay gente que dice, no, quiero llegar a un nivel más y quiero que la codificación contable la haga el externalizado. Quiero que la resolución de incidencias la haga el externalizado. Quiero que la recepción de llamadas de los proveedores la haga el externalizado. Esto es lo que va a hacer que la horquilla sea más amplia o menos amplia. Ese es el precio que estamos hablando entre el 1 y 2 euros. Y lo que es más importante, el coste de recursos humanos que se queda la propia compañía, primero va a ser mucho más bajo. Para este proyecto de 50.000 o 50.000 facturas con pedido y 10.000 facturas sin pedido, estamos hablando de unos 0,6 recursos, es la media que tenemos entre nuestros clientes, y son recursos específicos y recursos dedicados más a tareas de gestión y control del proyecto, ¿no? Tareas de supervisión del servicio, tareas de visión de métricas y tareas de análisis de proceso, no tanto tareas de codificación, contabilización o tareas manuales. En un modelo externalizado estamos moviéndonos entre 1,3 y 2,4 en los límites de coste medio por factura. Importante siempre como coste de factura, coste único por factura. También hay otra parte importante, y es que el setup se reduce mucho. Es decir, dependiendo de la complejidad del proceso, nos podemos mover entre 5 semanas y 8 semanas para procesos muy complejos. Desde el día 1, en 5 semanas, podemos tener automatizado un proceso de factura sin pedido. Por intentar ver las ventajas del modelo, y este slide es muy rápido, fundamentalmente hemos estado hablando de un modelo automatizado y un modelo externalizado. El modelo automatizado tiene una ventaja y es el ahorro de costes. Es un ahorro de costes moderado, pero es un ahorro de costes importante. No nos olvidemos que hemos reducido de los 6,3 euros, que es de media un proceso manual, lo hemos bajado a entre 3,5 y 4,5. Es una disminución importante, ¿no? Y también la reducción del tiempo del proceso. Cuando pasamos a un modelo externalizado donde la tarea la hacen especialistas, estas métricas todavía cobran más valor, ¿no? Es decir, nosotros los tiempos en los que un proceso de estos se debe de mover, antes hablábamos de 21 días, nos solemos mover en el orden de 21 horas. Es decir, todas las tareas deben de ser realizadas en un día para el 90-95% de las facturas, ¿no? Por ejemplo, ese es un cambio bastante importante. También el modelo externalizado tiene otras ventajas y es, me genera autonomía de los departamentos de sistemas. Los departamentos de sistemas están lo suficientemente cargados de trabajo como para no poder atender nuevas implementaciones, ¿no? Nuestro modelo no requiere intervención de un departamento de sistemas porque toda la infraestructura, todas las herramientas, toda la configuración y toda la parametrización es externa. Luego hay una variable que es, yo diría, de las más importantes que tienen el proceso en sí, y es que el coste es variable 100%. Realmente solo pago por las facturas que proceso. No tengo que comprar un software de 1 millón de imágenes para procesar 50.000 facturas. Si tengo 50.000 facturas, pago por 50.000. Si ese año me va mal y tengo 30.000, pago por 30.000.
veremos que también la focalización y la evolución del proceso son parámetros importantes. Y otro, sin olvidar el nivel de acuerdo de servicio, en la medida en la que vamos a poder medir cada uno de los pasos y vamos a poder medir la efectividad de cada uno de los participantes. Y sin más, queríamos daros paso a las preguntas, si es que hay alguna. Muy bien, muchas gracias a los dos. Os recuerdo que para hacer las preguntas podéis levantar la mano si queréis hacerlas con el propio micrófono por voz IP. Tenéis que tener un micrófono conectado donde pone Raise Your Hand, levantéis la mano y yo os abriré el micrófono, o las podéis plantear pues vía chat, por escrito, por donde pone en la pestaña que pone Questions. Bueno, yo mientras, digamos, los asistentes se animan, me gustaría haceros un par de preguntas. El software, digamos, que habéis enseñado, es desarrollo vuestro, ¿no? Íntegramente. El software, Daniel, es desarrollo nuestro. Lo que no es nuestro es la parte de gestión documental de OCR. Nosotros no somos especialistas en esos, conocemos los software que hay y hacemos uso de ellos, pero la parte de la plataforma, desde que tenemos los datos hasta la parte que se genera el fichero contable y toda la funcionalidad que muy rápidamente os hemos podido explicar, es un desarrollo interno nuestro. ¿El software lo vendéis, digamos, de forma independiente? Es decir, ¿alguien puede comprar licencias del software? Hombre, nosotros no elegimos el modelo que nuestros clientes quieren de implementación, ¿no? Realmente cada uno elige su propio modelo. Pero la forma más clásica es que el software no se venda, sino se usa. Es decir, las aplicaciones residen en nuestro data center, están en nuestros servidores, están en nuestras plataformas y es el cliente el que las usa. Con su navegador web accede a todo. Haciendo además así, cogiendo ventajas, ¿no? Ahora comentaba José sobre el software de captura. Es decir, nosotros todos los que son los procesos de captura y digitalización, tenemos plataformas de mercado varias, para cada tipo de factura la más óptima, y lo único que hacemos es ponemos a disposición de nuestros clientes, pues por economía de escala, los millones de imágenes que tenemos, y nosotros nos encargamos de desempeñar la tarea por ellos. De alguna manera, normalmente no vendemos software, no es un modelo que sea normal, no tenemos clientes implementados en esa modalidad porque la gente lo que prefiere es puro pago por uso. Factura que proceso, factura que pago, si no tengo facturas no pago nada, ¿no? Ese es el modelo. Porque también lo que nosotros intentamos es eliminar las cargas que supone tener los sistemas dentro de las casas del cliente. Gran parte de los beneficios vienen porque los clientes no tienen los sistemas en sus compañías, ¿no? ¿Cómo influye el ERP que tenga el cliente instalado en casa? Realmente no influye en prácticamente nada, ¿no? Es decir, como es una aplicación anterior al ERP, lo que vamos a hacer es acabar contabilizando en el ERP, ¿no? Todos estos sistemas contables, los más conocidos, disponen de módulos de entrada de datos. Y esto es lo que vamos a tratar de utilizar, ¿no? El objetivo final es contabilizar y a través de VAP y ficheros estándar vamos a lanzar un fichero, para contabilización. Va a dar igual que sea un SAP, un GD Edwards, un Oracle, cualquiera. Es decir, este propósito es infinito. Tenemos clientes que disponen de distintos sistemas contables y contabilizamos en todos ellos sin ningún problema. La aplicación es una aplicación multientidad, entendiéndose por entidad una entidad jurídica, y tenemos clientes donde cada entidad jurídica tiene un sistema contable propio, ¿no? Entonces, el workflow, la plataforma es común para todos, lo que es distinto finalmente es el destino del sistema contable, ¿no? Realmente no hay diferencia en este sentido. José, mientras te hacemos las preguntas, si acaso pon en la slide con vuestro contacto, por si la gente también, como este webinar lo estamos grabando, por si posteriormente quisieran contactaros de forma directa. Sí, un segundo. Vale. Bueno, entonces os sigo haciendo preguntas. ¿Cuál es la arquitectura que tiene digamos, este sistema que habéis desarrollado?
En cuanto a arquitectura, es una aplicación que es, como decíamos, 100% web. Es una aplicación que reside en nuestros servidores. Fundamentalmente está desarrollada en Java. Bueno, fundamentalmente no, 100% en Java, un poco por garantizar los entornos multiplataforma. Y está separada, o sea, tiene, por así decirlo, 3 módulos principales, ¿no? Un módulo que es toda la parte que tiene que ver con los procedimientos de captura, que son adaptaciones de herramientas de mercado a nuestras propias necesidades, con desarrollos concretos, lo que hemos comentado antes. Una parte donde reside todo el workflow, que es donde realmente tenemos la parte de cuadros automáticos, la parte de codificación y los workflows de aprobación. Luego un módulo que es el de contabilización, que es el que nos independiza del sistema contable. Lo que comentaba José, tenemos situaciones en clientes bastante críticas en cuanto a que tienen diferentes ERPs, pero de diferentes tecnologías, no solo SAP, sino tienen ERPs hechos en casa o sistemas contables concretos. Ese módulo de contabilización es el que nos independiza. Y luego tenemos otro módulo adicional externo, que es el módulo del portal del proveedor, donde tenemos una plataforma específica que veremos en algún otro seminario, que me permite dar toda la información al proveedor de sus facturas, de sus pagos, de sus condiciones de pago, de sus pedidos, toda la información que yo le quiera presentar, pero además de forma deslocalizada, es decir, teniendo parte de las facturas en la plataforma de ISIAP, parte de las plataformas en el SAP del cliente. Lo hemos creado como una plataforma independiente porque la realidad de los clientes es que no todos tienen todas las facturas en el mismo sitio, ¿no? Aunque pueda parecer algo bastante rocambolesco, la experiencia nos dice que la realidad de cuentas por pagar es mucho más compleja. Por eso hemos hecho el módulo de portal del proveedor separado. Y luego otro módulo adicional que tiene que ver con el ciclo de cuentas por pagar, pero no con el proceso de facturas, que es el módulo de hojas de gasto de empleado. Es un módulo donde los empleados, de forma también deslocalizada por Internet, pueden hacer sus hojas de gasto, seguir sus transferencias bancarias, ver los movimientos de su tarjeta de crédito de compañía, hacer las aprobaciones pertinentes y, como decíamos antes, nuestro fin es el contable, es contabilización automática de estas hojas de gasto de forma muy fácil. Aunque habéis comentado algo, a ver si profundizáis un poquito más en la conexión de vuestro sistema con el ERP del cliente, es decir, cómo se comunican los dos sistemas. Bueno, básicamente la comunicación va a ser normalmente a través de la transmisión de ficheros, ¿no? Nosotros para trabajar aquí vamos a requerir cierta información que venga del sistema contable. Como hemos ido tan rápido, pues hay cosas que no nos hemos podido contar, ¿no? Pero al principio todas las facturas cuando entran en la aplicación sufren una serie de validaciones, ¿no? Detectamos, pues hacemos aplicaciones, validaciones formales, el IVA es correcto, la suma de la base más el IVA está bien, una serie de validaciones. Y entre ellas una de las validaciones que hacemos es que el proveedor existe, ¿no? Pues obviamente necesitamos tener acceso a un dato maestro de proveedor. Pues a través del intercambio de ficheros, vía FTP, una conexión directa de distintas maneras, lo que hacemos es recibimos información para tramitar las facturas y descargamos información en el sistema contable. Como os decía antes, cualquier sistema contable que existe ahora mismo, desde uno muy básico al más complejo, lo que admite son formatos estándar de ficheros que ya están preparados para la contabilización. Podemos trabajar con cualquier formato, un formato XML, un Excel, un TXT, es decir, lo que hay son estructuras, los ERPs disponen de mecanismos de aceptación de información a través de ficheros y vamos a utilizar esto. La información que manejamos es siempre la misma, ¿no? Es decir, tampoco hay mucho más. Hay datos en la factura con información contable y pues haciendo uso de web services y de otras tecnologías que existen podremos transmitir esa información sin ningún problema. ¿Desde dónde estáis prestando el servicio? El servicio, normalmente nosotros huimos de que nuestros contables o el personal nuestro esté dentro de la casa del cliente, ¿no? Y está siempre en nuestras oficinas. Y cuando digo nuestras oficinas lo digo desde el sentido más amplio. Es decir, tenemos parte de los recursos ubicados en nuestras oficinas de Madrid y desde ahí trabajamos para todos nuestros clientes de Europa y también tenemos la mayor parte de los recursos que están en nuestras oficinas de México. Teniendo los recursos en las oficinas de México, lo que nos garantizamos es que cuando nosotros hablamos de tiempos de respuesta y de niveles de acuerdo de servicio de 21 horas, lo podemos hacer en horas naturales, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera,
de una manera simple, nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y acabamos de trabajar a las 4 de la madrugada, ¿no? Tenemos casi 20 horas de trabajo continuado, que son las que nos permiten que los procesos de nuestros clientes sean mucho más rápidos de lo habitual, ¿no? Y estar un poco desligados también de la problemática de que si es festivo o no festivo, de calendarios específicos, ¿no? Como la película de Wall Street, esta nueva, que es el dinero nunca duerme, en nuestro caso las facturas nunca duermen, intentamos procesarlas 24 horas al día. En este tipo de proyectos, ¿cómo se mide el servicio, la calidad del servicio? ¿Cuáles son un poco los parámetros o los ratios que utilizáis? Buena pregunta. Básicamente tenemos 3 medidas. La primera medida es la de tiempo de ciclo de proceso. Esta es una medida puramente operacional, es decir, yo adquiero un compromiso con el cliente de procesar sus facturas en un percentil 90, en un percentil 95, en 12 horas, 13 horas, 14 horas. Normalmente nos medimos en tiempos de horas. Desde que una factura se recibe, es decir, desde que llega a un apartado de correos en una oficina de correos hasta que está contabilizada en un sistema, nuestro compromiso se suele medir en esos tiempos de respuesta. Más o menos eso. Nos podemos mover en las 20 horas normalmente. Es decir, que una factura que me llega hoy a las 8 de la mañana, a las 4 de la madrugada está en el sistema contable del cliente. Esa es un poco la idea. O si me llega a las 10, también estará a las 4 de la mañana en el sistema contable del cliente. Esa es la primera medida operacional. La segunda medida es la de disponibilidad. Históricamente la disponibilidad de los servicios que se prestan se mide en tiempo de disponibilidad del servicio. Nosotros la medimos en tiempo de respuesta. Establecemos un tiempo de respuesta que monitorizamos para cada uno de nuestros clientes y decimos pues, que en el 99.8, 99.9 o 998, el tiempo de respuesta transaccional va a ser inferior a los 2 segundos, 1 segundo. Y esos son los tiempos que monitorizamos. Y luego ya, dependiendo del modelo, se suelen establecer otro tipo de métricas más concretas, ¿no? Hay gente que requiere poner niveles de acuerdo de servicio en codificación, o niveles de acuerdo de servicio en fases más concretas del proceso, en la resolución de incidencias, en la atención de llamadas de los proveedores, cuántas llamadas rechazas. Luego ya hay métricas mucho más específicas dependiendo del nivel de servicio que demos o del tipo de servicios que demos, porque como os decíamos, podemos dar desde simplemente el que el cliente use la plataforma, con lo cual probablemente solo aplique una medida de tiempo de respuesta, de que el sistema funciona de forma adecuada. Si escaneamos, y digitalizamos y capturamos, probablemente necesitemos tendremos una métrica específica de eso, y si codificamos o cuadramos tendremos más. ¿Podríais mencionarme algún cliente importante con el que estéis trabajando? ¿Algún proyecto relevante que tengáis? No te voy a poder decir nombres de clientes, pero sí te voy a orientar lo suficiente para encuadrar en qué umbral de compañeros estamos moviendo. En la medida en la que nosotros con casi todos los clientes, y este proceso siendo un proceso bastante, esto nos requiere, estamos ligados con acuerdos de confidencialidad bastante importantes, ¿no? Es decir, nuestros clientes pues no quieren que se sepa, pues los del sector de distribución no quieren que sepa alguien de la competencia cuánto pagan el yogur, independientemente que luego esto sea información más importante o no. Entonces, tenemos clientes en todos los sectores. Tenemos clientes en el sector de las telcos, donde tenemos operadores de telefonía móvil, no hay muchos para pensar, pero ahí tenemos clientes. Tenemos clientes, por ejemplo, en el sector de automoción a nivel europeo, donde estamos homologados para, un fabricante europeo a nivel Europa para el proceso de todas sus facturas como plataforma única. Tenemos clientes en el sector de los servicios, empresas de renting de coches. Normalmente nuestros clientes, por dar algún baremo, en el sector de distribución normalmente nos movemos con clientes en los que procesamos del orden de entre 500.000 y 800.000 facturas año. En el sector de servicios nuestros clientes son de un tamaño de procesar del orden también de cercano a las 400.000, 500.000 facturas. Es decir, son clientes de un tamaño medio alto y aunque también
tenemos compañías que procesan 10.000, 5.000, 8.000 facturas. Es decir, la gracia de este modelo, de nuestro modelo, es que tenemos muy grandes compañías, pero que su volumen de facturas es 10.000, 12.000 al año, ¿no? Y ese es un cliente también fabuloso. Porque el tener facturas no es dependiente, no tiene mucho que ver con cuánto vendo, ¿no? Por ser una compañía muy grande no necesariamente tengo muchas facturas. Si yo me dedico a subcontratar personal, por ejemplo, como tenemos un gran cliente que es una empresa a nivel América, que se dedica a la subcontratación de personal. Bueno, pues su volumen de facturas ronda en cada país que estamos, en Estados Unidos, por ejemplo, o en México, pues que se mueven 70.000 facturas, 60.000 facturas. Es decir, no necesariamente una gran empresa tiene un gran número de facturas, pero normalmente nuestros clientes están movidos entre todos los sectores, ¿no? Ya digo, distribución, servicios, banca incluso, y del sector industrial. Una curiosidad que tengo es que habéis mencionado que ahora mismo el 90, no sé si habéis dicho el 90, 99%, no sé si he oído bien, o 90% de facturas es en papel. Digamos, entiendo que vuestra plataforma es independiente de que sea papel o de que sea electrónica, ¿no? ¿Y cómo veis un poquito el desarrollo de la facturación electrónica, que bueno, que tan de moda está también? Vale. Bien, vamos a ver, efectivamente el 99%, y si nos pusiéramos a poner decimales, habría bastantes nueves por detrás de las facturas son en papel. Realmente la automatización o la factura electrónica o la factura parece que el sello de factura electrónica lo tiene el protocolo de factura. Todo lo que sea factura en formato telemático, por decirlo de alguna manera, en España no pega mucho. Y no pega mucho por varias razones. La primera es porque para que una factura de proveedor sea en formato electrónico y yo la pueda enviar, tengo que poner de acuerdo a dos, que es al que la emite y al que la recibe. Y no nos olvidemos que una empresa normal está moviéndose con 8.000, de los clientes que he dicho antes, pues tienen entre 8.000 y 20.000 proveedores. El intentar imponer a 20.000 o a 8.000 o a 6.000 proveedores un protocolo de facturación común es bastante difícil, ¿no? Eso es lo primero. Hay una dificultad porque tiene que ser un diálogo entre dos. Si es verdad que la factura electrónica o las facturas en formato telemático se está empezando a introducir, nosotros es una herramienta que utilizamos muchísimo y potenciamos en nuestros clientes el cómo metemos herramientas electrónicas en nuestras facturas electrónicas, pero de una forma medida y planificada, es decir, como proyecto, sabiendo que una vez de segmentar mis proveedores, sé cuáles tienen la capacidad, sé cuáles tienen el volumen y sé cuáles me van a ahorrar, ¿no? La factura electrónica, ¿por dónde va a ir? Va a evolucionar, de hecho está evolucionando, la administración pública se lo propone, pero aún así entendemos que en España le quedan años, ¿no? Le quedan años por lo que decíamos, porque al final cada proveedor tiene que, primero, no existe un protocolo único, no existe un desarrollo tecnológico en todas las empresas que sea homogéneo y que les permita a todas enviar y recibir, y tercero, los niveles de complejidad técnica que se requieren en España todavía son muy altos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros factura electrónica, lo que más procesamos en factura electrónica es EDI, pivotado sobre todo en el sector de la distribución, porque lleva muchos años introducido, y quitando el sector distribución, que es el motor de la factura electrónica en España, los otros son bastante anecdóticos en cuanto a que no acaba de despegar, ¿no? De todas formas, tenemos pensado hacer un seminario concreto de factura electrónica para ver los pros y los contras. Muy interesante. Bueno, y por último, dos argumentos o dos ideas clave que dais habitualmente a un cliente que esté decidiendo entre vosotros y otro tipo de servicios de externalización de automatización de las cuentas por pagar. ¿Por qué elegiros a vosotros frente a los otros que sabéis? Bueno, lógicamente pues hay otras opciones. La primera, y nos congratula, es que nos hablan nuestros clientes, es decir, tenemos referencias lo suficientemente buenas como para, son muy determinantes, pero fundamentalmente pidiendo dos argumentos. El primero siempre suele ser el coste y el segundo, sin duda alguna, es la especialización. Es decir, tú puedes automatizar en tu casa, tú puedes implementar herramientas en tu casa, pero gente que se dedique única y exclusivamente y que haya hecho de su razón de negocio el proceso de facturas de proveedor, hay muy pocos. En España
que hagamos esto solo estamos nosotros. Y de alguna manera el ser especialista y el hacer una sola tarea te hace que el proceso esté mucho más desarrollado de lo normal. Es decir, no es accidental que nuestra plataforma, que lleva 7 años de desarrollo, esté en continua evolución, porque cada día, cada cliente, cada nueva situación, cada cambio legislativo requiere adaptaciones y requiere mejoras. El estar centrado en un solo proceso yo creo que es lo que más nos avala como alternativa. Muy bien, pues recordar a todos los asistentes, porque he visto que algunos ha incorporado tarde, que esta grabación está siendo, que este webinar, perdón, está siendo grabado y que lo publicaremos en apenas 2-3 horas en demosdesoftware.com, en cms-spain.com, en rp-spain.com. Podéis ver toda la grabación de este interesante webinar. Recordaros que la gente de EasyAP va a realizar nuevos webinars en estos 2-3 meses que vienen por delante. Estar atentos a nuestros portales porque en ellos iremos informándolos. Igualmente irán apareciendo grabados en nuestra red de portales. Agradeceros, José y Gustavo, la interesante presentación que habéis hecho hoy y agradecer a los asistentes su asistencia en esta mañana. Muchas gracias a todos.